Bueno, nosotras en el marco pues de Memorias de la Ausencia lo que hacemos es la documentación de los casos a nivel individual y construimos algo que se llama archivos de una búsqueda, que se entrega pues una copia a la unidad de búsqueda de la documentación y todos los documentos, fotografías que la familia tiene, pero también se le entrega a la familia esta información sistematizada y ellos quedan como con esto guardado, como en unas condiciones que permitan su conservación en el tiempo y que permitan también a las personas buscadoras tener como ese registro de qué han hecho y de cómo ha sido ese camino de la búsqueda. Escuchábamos a María Alejandra Escobar, una de las integrantes del equipo del proyecto Memorias de la Ausencia, que es implementado por la Corporación Región en los municipios de San Rafael, Granada, Argelia y Nariño, en el departamento de Antioquia. Hoy vamos a conocer un poco más sobre la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y los procesos que impulsan organizaciones como la Corporación Región para contribuir a que la búsqueda sea un camino solidario y no solitario para las familias y personas que buscan. Soy Luisa Correa y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Memorias de la Ausencia, un podcast sobre la desaparición forzada. John Freddy Giraldo, Rubén de Jesús Quintero Giraldo, John Freddy García Parra, Giovanni Alberto Giraldo, Efraín de Jesús Hernández Galeano, Germán Alexis Martínez Villa, Luis Manuel Giraldo Parra, Norberto Schneider Giraldo Quintero, José Arnulfo Sánchez Pamplona, Juan Rafael Giraldo Berrío, Dramilena Narváez Gil. Memorias de la Ausencia, un podcast sobre la desaparición forzada. Una sola pincelada de tu ausencia es el amor que siento por ti. Bueno, yo soy María Alejandra, tengo 29 años, soy psicóloga, siempre me ha gustado el campo social. Yo crecí y viví más o menos hasta mis 23 años en la Comuna 13, en diferentes barrios. Nos estuvimos pues moviendo de un barrio a otro durante todo ese tiempo. Bueno, yo empiezo a trabajar con el tema de la desaparición forzada desde mis primeras prácticas, un poco antes, como unos meses antes, que me vinculé como voluntaria a la Fundación Santa Laura en la 13. Yo ahora en retrospectiva como que pienso que es un tema que me ha acompañado desde antes, pero que no había sido pues como consciente del lugar que ese tema había tenido en mi vida. Yo crecí en el barrio Eduardo Santos, en la Comuna 13. Mi casa era un segundo piso que quedaba a todo el frente de la iglesia que en ese momento estaba en construcción y de la escombrera, de una de las escombreras de la 13. Yo me paraba en el balcón y veía la escombrera. Y siempre pues hubo como una curiosidad, sobre todo en algún momento de mi infancia, porque pues vivimos desde ahí las operaciones militares. Entonces, por ejemplo, una de las imágenes que tengo como muy presentes de la Operación Orión era el CTI en la escombrera. La Escombrera es un lugar de la Comuna 13 de Medellín que fue usado en los momentos más intensos del conflicto armado alrededor del año 2002 por grupos armados para enterrar de manera clandestina a personas que habían sido detenidas de manera ilegal. Esta práctica ocurre en el marco de una fuerte intervención de la fuerza pública que incluyó alrededor de 30 operaciones militares, algunas de las cuales se desarrollaron en alianza con grupos paramilitares, siendo la Operación Orión la más reconocida y cuestionada, dada la amplia evidencia de la participación de paramilitares del bloque Cacique Nutibara. El 16 de octubre de 2002, el general Mario Montoya, para ese entonces comandante de la 4ª Brigada del Ejército, dio la orden de tomarse la Comuna 13 de Medellín. La razón, según el Ejército, la policía y el DAS, el lugar era centro de operaciones de la guerrilla del ELN. Empiezan como lanzar unos petardos. 6 meses después, la Comuna 13 fue tomada por paramilitares del bloque Cacique Nutibara. Los familiares de las víctimas y de defensores de derechos humanos aseguraron que en el control territorial de los paramilitares desaparecieron hombres y mujeres. Muchos de los desaparecidos, de acuerdo a versiones de paramilitares en Justicia y Paz, fueron enterrados en la escombrera de la Comuna 13. En respuesta a esta crisis, desde 2002, diferentes organizaciones sociales, movimientos de víctimas y mujeres buscadoras denunciaron el uso de los predios conocidos como la Escombrera y la Arenera para ocultar cadáveres, y desde entonces se han emprendido acciones judiciales para exigir el cierre de ambos predios.
pues ambos se utilizan como depósitos de escombros y restos de obras civiles hechos en la ciudad, lo que dificulta la búsqueda de cadáveres en este sitio. A pesar de que la Comuna 13 ha estado atravesada por la violencia y la presencia de grupos armados, también han surgido fuertes procesos de resistencia desde la comunidad que se ha organizado y ha resistido a través del arte, el diálogo, la movilización y los procesos colectivos para recuperar su territorio de la guerra. Cuando yo tenía unos 15 años, ocurrió en Eduardo Santos el asesinato de Héctor Pacheco, que es Colacho, de donde viene el nombre pues de Casa Colacho. Yo presencié ese asesinato. Yo estaba en mi casa, cuando sonaron los disparos yo me asomé al balcón y me pareció como una escena muy significativa, porque luego vi a su familia como llegar a encontrar el cuerpo, y los días siguientes vi a sus amigos y a sus compañeros de C15, que era el grupo al que él pertenecía, que hicieron una marcha, que ellos estudiaban en el colegio que quedaba al frente de mi casa, y ellos subían cantando las canciones que habían compuesto con Colacho, y eso para mí fue como muy significativo. Siempre fue como una escena que creo que marcó como mi interés profesional, y cuando estaba ya en la universidad decidí hacer mi trabajo de grado sobre las expresiones era sobre las transformaciones que vivían los jóvenes como en su propia subjetividad cuando hacían parte de esos procesos de resistencia. Falta uno más en el barrio, el ley morir pero así nunca se lo imaginó, aquí llorar no es necesario. De acuerdo con el informe Comuna 13, Memorias de un territorio en resistencia, realizado en 2021 por el Centro de Fe y Culturas, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Santa Laura Montoya, el Instituto Popular de Capacitación y el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, la agudización del conflicto armado en la comuna a partir de la Operación Orión dio origen al Grupo de Mujeres Caminando por la Verdad, conformado por cientos de mujeres de todas las edades que han sido víctimas antes, durante y después de las operaciones militares del año 2002 y que han sido reconocidas, entre otras cosas, por liderar la búsqueda de las personas desaparecidas. Este colectivo nace más o menos en el 2002 también, 2001, precisamente porque pues muchas mujeres viven la desaparición de sus seres queridos y empiezan a buscar un refugio en la comunidad religiosa. Entonces ellas empiezan a acudir al convento como buscando un apoyo, un espacio de escucha, y ahí se empiezan a encontrar, empiezan a juntarse, crean un colectivo que inicialmente se llamó Sembradoras de Vida y luego se llama Mujeres Caminando por la Verdad. Fue un grupo muy especial porque ahí lo que hacíamos era como poder acercarnos y compartir, pero no alrededor de solo de la experiencia de la desaparición, sino de la vida. Entonces nos juntábamos y hablábamos como por etapas de la vida, de la infancia, de la juventud, de los primeros amores, de los hijos. Eran mujeres muy adultas, la mayoría, entonces también ya como estaban viviendo su proceso como del envejecimiento, las cosas lindas que les regalaba como esta etapa de la vida. Y fue un proceso como muy bonito, donde nos hicimos muy amigas, donde compartimos cosas muy íntimas. Recuerdo mucho que el día que íbamos a terminar, pues porque ya era Navidad y entonces cerraban la fundación y era como el cierre, hicimos una fiesta, pues como una fiestecita entre nosotras para celebrar. Entonces ellas dicen que vamos a brindar pero con aguardiente, porque ellas pues era como su tradición, pero que la hermana no nos fuera a pillar. Entonces llevaron un cuartico para hacer que un brindis, pero un brindis muy a su manera. Y ahí pues como construimos un vínculo muy fuerte. Este tipo de experiencias nos muestran la necesidad e importancia del acompañamiento y su potencialidad, no solo de parte de las organizaciones sociales, sino también entre las personas buscadoras que conforman redes de cuidado mutuo. La psicóloga chilena Elizabeth Lira propone hablar de vínculo comprometido para ilustrar la manera como se tejen relaciones desde las organizaciones y con profesionales que acompañan con una perspectiva psicosocial, privilegiando la autonomía y gestando espacios de acompañamiento individuales, familiares y comunitarios que, aunque abordan el daño causado por el conflicto armado, no se quedan solo ahí, sino que se acercan a la experiencia en toda su integridad y complejidad. ¿Dónde están los estudiantes?
¿Dónde están los campesinos? ¿Dónde están los que aquí estaban? Sus madres y amigos preguntan a los que han mentido. Los casos de desaparición ocurridos en la Comuna 13 son apenas una muestra de lo que ha sido el fenómeno de la desaparición en Colombia, que concentra el 25% del universo de personas dadas por desaparecidas en el país. Es decir, que de las 105.864 personas dadas por desaparecidas en Colombia, más de 23.400 están en Antioquia. Para hacernos una mejor idea de esta cifra, regresemos a la imagen que les proponía en el primer capítulo. Imaginemos el estadio Atanasio Girardot de Medellín, completamente lleno, y pensemos que esta cifra equivale a 2 de este tamaño, lleno de niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres que han sido desaparecidos en nuestro departamento, donde las subregiones más afectadas son Urabá y el oriente antioqueño. Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la búsqueda en Antioquia enfrenta diversos retos como las dinámicas sociales de cada territorio, la diversidad topográfica, las condiciones climáticas que pueden afectar las labores de búsqueda, la magnitud de la cifra de personas desaparecidas y la limitada capacidad de respuesta institucional. La búsqueda de las personas desaparecidas en este país, en Colombia, históricamente ha tenido muchos vacíos, tanto a nivel jurídico como a nivel técnico, metodológico. Y desde la experiencia acompañando familias, personas que tienen familiares desaparecidos desde el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, el MOVICE, surgió la necesidad de empezar a hacer ese proceso técnico de búsqueda y de identificación de una manera distinta a como la venía haciendo el Estado, específicamente entidades como la Fiscalía o la Personería misma. Y desde ahí entonces surge la necesidad de darle un lugar central a quien está buscando. Hablar de nuestros desaparecidos es muy doloroso, ¿cierto? Recordar es muy doloroso, entonces el enfoque de acción forense sin daño lo que pretende es recordar desde otro lugar distinto al dolor, hacer otro tipo de acercamiento a esa experiencia traumática y recordar también lo bonito y recordar también quién es esa persona que nos hace falta en la familia y qué le gustaba y cuál era su lugar y su comida favorita. No solamente qué fue lo que le pasó, ¿cierto? ¿Cuándo dejamos de saber de esa persona? Entonces ahí el enfoque de acción forense sin daño lo que pretende es dignificar en un proceso que es necesario para la búsqueda y la identificación desde lo técnico, pero hacerlo de una manera humana. Ella es Andrea Romero, antropóloga forense, magíster en Ciencias de la Información, activista en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, y socia de la Corporación Región, quien actualmente hace parte del equipo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Antioquia. Andrea ha dedicado años de su vida a acompañar con todo el amor, el interés y el respeto a las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Y a partir de estas experiencias decide recoger aprendizajes y construir en el marco de sus estudios de maestría el enfoque metodológico de acción forense sin daño, presentado en su libro Entre nombres sin cuerpo, la memoria como estrategia metodológica para la acción forense sin daño en casos de desaparición forzada. Como socia de la Corporación Región, Andrea promueve la implementación de este enfoque en el acompañamiento a familias buscadoras y es así como nace en el 2020 el proyecto Memorias de la Ausencia, financiado por el Fondo Noruego para los Derechos Humanos para apoyar las labores de búsqueda de la unidad. Como socia de la Corporación Región, Andrea promueve la implementación de este enfoque en el acompañamiento a familias buscadoras y es así como nace en el 2020 el proyecto Memorias de la Ausencia, financiado por el Fondo Noruego para los Derechos Humanos para apoyar las labores de búsqueda de la unidad. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Con las familias buscadoras, con las personas buscadoras, partimos del proceso de formación, como ese proceso que acá lo llamamos la escuela de Rita y tenemos como unas estrategias para que eso se dé, pero empezamos siempre por ahí porque es la posibilidad primero de construir colectividad, porque entonces en la escuela nos juntamos todas las personas que estamos haciendo parte del proceso y bueno, adquirimos herramientas, pasamos por ese proceso de formación que permite construir confianzas, que permite eso que yo nombro de la subjetividad política también, de poner mi experiencia personal en el marco de
de un contexto más amplio y también permite reconocernos, acercarnos, generar lazos de cariño, de confianza. Luego está el proceso de documentación, que es muy importante que esté antecedido por esa de formación, porque entonces cuando llegamos a documentar, las personas, además de que tienen más confianza, como que hay una comprensión más amplia del para qué de cada pregunta, qué sentido tiene, en qué aporta la búsqueda. Y ese proceso de documentación, pues ahí lo acompañamos de una estrategia muy bonita que es la bitácora de la memoria, que permite que no sea una documentación como muchas veces se puede dar desde la institucionalidad, y es que nos sentamos en una entrevista y yo te hago en 2 horas o en 3 horas un montón de preguntas y lo que pudiste responder quedó y lo que no, no. Sino que las personas puedan tener como el tiempo de, mediante la bitácora, activar la memoria, recoger la información significativa de ese ser querido, también hacerlo como en un tono más amoroso y más dignificante. Entonces, por ejemplo, la bitácora, la primera pregunta que nos hace es ¿cuál es el recuerdo más feliz de ese ser querido? Pero de la mano de eso vienen otras preguntas que tienen también todo el sentido técnico y es, por ejemplo, sobre la dentadura, sobre las prácticas que tenía esa persona. Son muchas preguntas que permiten recoger el perfil biológico y social de la persona por desaparecida, pero que al mismo tiempo hacen que la persona buscadora pues pueda recordar con toda la calma y además darle como un lugar a las emociones que aparecen al momento de recordar. Los casos documentados en el marco del proyecto Memorias de la Ausencia entran a ser parte del Plan Regional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas del Oriente Antioqueño. Este y los demás planes regionales liderados por la Unidad de Búsqueda desarrollan una investigación pertinente alrededor de las siguientes preguntas. ¿A quién estamos buscando? ¿Quién les busca? ¿Cuándo y cómo fueron desaparecidos? ¿Dónde les vamos a buscar? ¿Con quiénes les buscaremos? Es importante saber que estos planes incluyen el reconocimiento de todas las modalidades de desaparición: secuestro, reclutamiento, desaparición forzada y muerte en el contexto de las hostilidades. Hasta la fecha, desde el proyecto se han documentado 174 casos de desaparición en el Oriente Antioqueño. En la documentación buscamos saber cómo todos esos aspectos físicos y a veces no imaginamos, pero por ejemplo saber qué hacía la persona para un antropólogo puede ser muy importante, para una antropóloga o antropólogo, porque permite identificar, por ejemplo, si esas prácticas de esa persona pudieron haber dejado un rastro en su cuerpo. Por ejemplo, la dentadura es muy importante, o las cicatrices, o si se había roto un hueso. Pero a veces si estamos hablando con la persona y le decimos, su familiar alguna vez tuvo una fractura, no se acuerda, pero cuando eso está en el marco de un proceso más amplio y nos permitimos cómo era esa persona, qué experiencias significativas recuerda, qué cosas graciosas, qué cosas tristes, aparecen de otra manera. Y es cuando dicen, por ejemplo, no, mi hermanito era súper plaga, hacía muchas travesuras y me acuerdo que una vez jugando, él nos empujó y nos quedamos nos cortamos con un alambre de púa. Y ahí aparece la imagen de la cicatriz que no había aparecido con la pregunta por las cicatrices. Entonces eso es lo que desde la acción forense sin daño se logra, y es que haya un testimonio más cualificado, más amplio y al mismo tiempo más dignificante, porque no es como, a ver cómo son los dientes, cuénteme cuánto medía, cuánto pesaba, no en esos términos, sino, bueno, cómo se veía en relación contigo, era más alto, más bajito, qué cosas te gustaban de esa persona, y en medio de la conversación va saliendo esa información que es información de interés forense y que permite poder identificar a alguien. ¿Quién interrumpió sus sueños? Y eso no era justo, no. Eran universitarios los de Samaniego, acabaron con sus vidas y con sus sueños. ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? ¿Quién los mató? No hay propuestas ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales. Pido justicia. Oye, ¿quién los mató? Las masacres en el Urabá, por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar? ¿Quién los mató? Quedaron males, son las madres, son los hermanos también. El bien
miedo acorrala. El llanto de una madre hace más eco que una bala. ¿Quién los mató? No más farsas ni fachas, no se olvida el dolor de las madres de Soacha. ¿Quién los mató? ¿Hasta cuándo esta guerra que cobra vidas inocentes? La desaparición no es un hecho del pasado, es un fenómeno que continúa ocurriendo y no solo en el marco del conflicto armado, sino también frente a las violencias basadas en género y a la migración. En Colombia sigue siendo una dolorosa realidad, donde se truncan las historias de vida de nuestros vecinos, nuestras compañeras de colegio o de trabajo, nuestros amores. Por eso decimos que la desaparición nos afecta como sociedad y que, como sociedad, es importantísimo comprender que los desaparecidos nos faltan a todas, todos y todes. Por eso, desde Memorias de la Ausencia hacemos un llamado a solidarizarnos con el dolor de los demás, acompañar el camino de las familias buscadoras, a recuperar la empatía que nos hace pensar y sentir que cada muerte y cada desaparición también es nuestra. Cuando la persona buscadora se enfrenta con la indiferencia, con la burocracia, con que le hagan 1.000.000 de veces la misma pregunta o se le señale de, pero por algo fue que pasó eso, quizá no sea tan reparador, al contrario puede ser como muy frustrante, muy doloroso, pero cuando esa búsqueda es un proceso que permita como encontrar ese sentido de la búsqueda solidaria, que permita que la persona entienda que nada justifica la desaparición de su ser querido, que encuentre como un acompañamiento y un proceso también como muy politizado y muy dignificante, entonces puede ser muy reparadora. La apuesta es hacer lo justo hasta encontrarles. Una de las consignas más importantes en el camino de la búsqueda. Yo creo que ese es el reto que enfrentamos las organizaciones que acompañamos y que enfrenta también la institucionalidad, y es cómo hacer que cada parte del proceso sea dignificante y que a nivel simbólico permita reparar daños que son asociados al hecho victimizante, como la confianza, como la seguridad también en sí misma y en la participación, el tejido social, que la desaparición es un hecho que no se puede, como en el sentido estricto, reparar nunca, porque ¿quién nos devuelve la vida del ser querido? ¿Quién nos devuelve el tiempo ausente? Eso nadie nos lo puede reparar, pero sí hay un montón de daños que son derivados de esa experiencia a los que sí se puede como contribuir a que haya una reparación, a que se recupere el tejido social, a que se fortalezca la confianza, a que podamos volver a creer en las instituciones, a que podamos volver, como decía ahorita, a recuperar la voz y también a encontrar el sentido de la propia voz y de las voces de las otras personas. Creo que en ese sentido es en el que puede ser reparadora la búsqueda. Gracias por estar nuevamente y acompañarnos, y les invito a escuchar nuestro siguiente capítulo en donde hablaremos sobre el proceso de formación que han vivido las personas buscadoras a través de la Escuela de Rita, una estrategia de acompañamiento a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Memorias de la Ausencia es una producción de la Corporación Región con el apoyo del Fondo Noruego para los Derechos Humanos. La investigación y la construcción del guión fue realizada por el equipo del proyecto Memorias de la Ausencia y Elizabeth Aristizábal. La edición, el diseño de sonido y la mezcla fueron hechos por mí. La composición, arreglos y mezcla musical fueron hechos por Cristian Sánchez y Daniel Velázquez. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos escuchando esta historia y les pedimos que nos apoyen recomendando este podcast. Nada resulta más útil para llegar a más personas que el impulso voz a voz que ustedes nos pueden dar. Si tienen comentarios o sugerencias, nos encuentran en redes sociales. Estamos como @corpregion en Instagram y en X.